día me llama Fernando Lustano a mi casa y me plantea que, bueno, que tiene la posibilidad de hacer una muestra mía en la Alianza Francesa. Y la Alianza Francesa, bueno, es un lugar que tiene que ver con Francia, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió trabajar sobre el exilio que nosotros tuvimos. Yo con mi hermana vivimos durante 7 años en Francia. En realidad la ida a Francia es producto que es como un efecto mariposa. En realidad mi padre fallece cuando yo tenía 5 años, nos mudamos con mi madre a Montevideo y después a los 2 años mi madre hace un viaje de placer, un viaje más de turismo a Francia y se enamora de el que va a ser mi padrastro, que estaba exiliado en Francia. Entonces ahí nosotros pasamos a vivir en Francia durante 7 años. El asunto es así, que durante ese momento que me llamaron para la exposición, fallece mi abuela, que fallece en esa instancia, digamos, más o menos en ese momento, y cuando van a vaciar la casa encuentran una carta, la primera carta que yo había escrito a mis abuelos cuando llegamos a Francia. Y en esa carta hay una descripción de la casa donde vivimos durante 7 años y la caligrafía, la escritura de niño, y la carta estaba, como había sido doblada y tenía tanto tiempo de guardada, cuando la abrimos prácticamente como que estaba como carcomida, parecía como un mapa, como si fuera una especie de cartografía de la memoria, una cosa. Y ese elemento fue el que me dio a mí el punto de partida para este trabajo. El tema es qué hacía con eso, si hacía un cuadro, si hacía un trabajo. Y ahí, en realidad, lo que para mí fue importante ahí fue que quise trabajar desde un punto de vista sensible, desde el lugar de exorcizar esa memoria, porque en realidad, si bien para mí fue una situación muy fructífera haber vivido en ese país y todo, pero fue producto de una situación de mierda que vivían muchísimos uruguayos en ese momento, y entonces yo como que lo que yo quería plantear era una cosa más desde el dolor, ¿no? Es decir, y a partir de ahí surgió esa idea, que en verdad ahí dispara un montón de cosas que tienen que ver yo utilizo la performance ahí como una especie de exorcizar ese pasado, es como volver a esa instancia de hombre, no volver a la escritura de niño y volver como al pasado. Es como si fuese un arqueólogo de mi propia memoria. Lo que es interesante es que cuando yo pensé que iba a ser una cosa casi privada para los amigos, terminó siendo una de las obras que yo tuve más receptividad con el público en general, porque lo que sucede es que cuando uno trabaja con la memoria de uno, se conecta con la memoria de otros. Bueno, después eso me llevó a trabajar, y sinceramente nunca pensé hacer una trilogía, nunca pensé que esto iba a terminar cerrando así. Todo fue realmente producto de la investigación, es decir, del trabajo de investigación. Retro es la primera parte, sí, la primera parte, es decir, ahí yo lo que yo me planteo, digamos, como que uno pudiese desconstruir a través de la exorcización del dolor, es decir, golpear, romper ese elemento simbólico. Romperlo simbólicamente es una forma también como de liberarse, ¿no? Sí, sí. Plásticamente, porque además es una cosa que después termina siendo plástica. Sí. Hay como una dualidad entre recuperar el pasado y también olvidarlo, ¿no? Hay como un cierto juego de cosas donde, la memoria selectiva, ¿no? En determinado momento uno ese pasado lo quiere recuperar y en otro momento, o sea, como que pide ya como hacer como una raya y terminar con esos recuerdos. ¿Te parece que pasó algo por eso? Yo lo que me encuentro con esto es como que de alguna manera como que la vida un poco es eso. Es decir, es como que uno lo que hace en realidad es como todo el tiempo trabajar a partir de las cosas
lo que te constituye tanto lo bueno como lo malo que te pasó, ¿no? Y cuando vos volvés a eso, te enfrentás a eso y como que te enfrentás y también trabajás desde el punto de vista artístico con eso, es como que de alguna manera te reconstruís a vos mismo y como que dejás un legado también. La primera parte, el retro, viene a ser una relación más que nada con tus abuelos, ¿no? Hay más conexión con tus abuelos que con lo que viene a ser las otras partes del retro, que es más una conexión con tus padres. Con mi padre precisamente, sí. Con la memoria, ¿no? En realidad de mi padre, sí. ¿Qué recuerdos tenés así de tu padre? Prácticamente ninguno. ¿Vos tenías cuántos? 5 años. Hay casi como una idealización. Son como flashes, o sea, el vínculo que yo tengo, pero eso es lo que planteo en el retro cero, es que en verdad lo que yo hago es, me estoy vinculando con la imagen, es decir, estoy tratando como de acercarme a alguien que no conozco, o sea, pero no es que me esté tratando de acercar a alguien investigándolo, sino que estoy como focalizado en una situación puntual de imposibilidad, ¿no? Es como que lo que plantea un poco es eso. ¿Hay una conexión entre ese padre nuevo, ese padrastro y algún tipo de inquietud que te movilizó a investigar sobre tu padre verdadero? No. Son cosas completamente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Yo lo que veo como que uno de los énfasis que hace, así como varios énfasis desde el punto de vista del lenguaje visual, ¿no? Como esa destrucción de una imagen, o sea, hay una acción. Por eso hablaba de dualidad, de repente la destrucción implica cierto olvido por un lado, pero de alguna manera vos recuperás en los que están viendo eso que se ha disuelto mucho para vos. O sea, estás como repitiendo, por eso lo que dijiste de exorcizar tiene mucho de sentido, como que corporizás esa violencia y hay una cuestión como de trance donde te opones al espectador en la posición que estabas vos, ¿no? En esa de que se te va la imagen de tu padre y no sabés cómo acercarte o alejarte o de alguna manera tratar de construir un imaginario debe ser difícil como construir un imaginario de padre cuando creo que cuando pasa esto, que pasa la obra, también vos estás siendo padre. Sí, claro, además yo ya lo superé en edad, mi padre, o sea, falleció más joven que yo. Hay como un tipo de catarsis en la acción de destrucción. Sí, sí, hay una cuestión de catarsis, pero además hay una cuestión como de desconstrucción del hecho, del dolor. Por eso esta última obra en realidad es mucho más específica y en realidad es de reconstrucción de un hecho imposible, ¿no? Es como, en verdad, lo que esta obra en realidad es como que cierra desde el otro lado, lo que hace es como tratar de reconstruir. Sí, necesariamente es una narrativa de esas tres partes que se unan de forma narrativa. Sí, hay una narrativa para mí en la parte constructiva de la obra, o sea, de alguna manera yo en todas las obras me trato de meter en la oscuridad de los hechos, de la memoria, de las cosas. Es decir, me adentro en la oscuridad, aparece la sombra, si me meto en los huecos, destruyo, es como que me voy al vacío. Pero no hay una narrativa en el sentido de que la primera parte viene a ser el origen de algo que pasa después y después culmina. No, eso no, eso está claro que no. Podríamos pasar las tres partes, los tres retro y decir, bueno, acá se termina de construir un discurso único y unívoco, no hay un tema específico, sino como que son como tres puntas de toda una problemática interna. Sí, en verdad, la obra está abierta, ¿no? O sea, cierra el proceso de investigación. Sí. La primera parte quedó, o sea, vos no habías pensado en una segunda. El retro cero es porque en verdad voy como que en el primer retro, en realidad yo estoy en una situación posterior en la memoria, o sea, y el retro cero voy para atrás en la memoria, y acá el retro 1 es como que en realidad recién empieza.
No sé si se entiende lo que dije, ¿no? En verdad. Hay una conexión más de línea histórica, exacto. Línea de tiempo sí. real con cómo surgen las obras, por más que en realidad surge una obra de un instante posterior. Sí, yo en verdad lo pensé por el lado cronológico, o sea, en verdad, mi padre fallece cuando yo tenía 5 años, nosotros nos vamos a Francia cuando yo tenía 8, o sea que todo, en realidad, el tiempo es como medio relativo en ese aspecto. En verdad, la idea era como que iba de atrás para adelante, ¿no? De alguna forma. Recuerdo que en otras charlas que hemos tenido dijiste que Retro Cero, digo, como que hubo una parte que fuiste descubriendo en la acción, como que ciertas transparencias que, o sea, vos te planteaste un objetivo, una proyección y después viste que ibas descubriendo cosas claro. visuales. Sí, porque en verdad yo no sabía mucho qué iba a pasar del otro lado de la cámara, del otro lado de lo que, es decir, no sé si imaginan, pero en realidad es como si fuera una caja de un tamaño de una placa de yeso que mide 2 metros y algo por 1 metro y poco, y nada, yo tengo una proyección, estoy golpeando y lo que pasa del otro lado no sabía qué es lo que pasaba. Solo las cámaras estaban viendo lo que pasaba. Entonces yo no sabía, por ejemplo, no sabía que mi sombra, claro, no sabía, no había pensado, no sabía que mi sombra se iba a proyectar y entonces aparece de un lado la persona desconstruyendo y del otro lado la sombra rompiendo la propia sombra y termina apareciendo la imagen. Es como que la sombra destruye el olvido, no sé, a ver, no es exactamente así, pero y después lo otro que nunca me imaginé es que yo, y eso no lo tenía previsto, que yo iba a caminar hacia el proyector. Entonces como yo camino hacia el proyector, acá claro no se ve, pero en el espacio de arte contemporáneo tú tenías una proyección de un lado y una proyección del otro. El espacio totalmente oscuro y una proyección de un lado y una proyección del otro. De un lado de un lado no hay nada al principio y después empieza a aparecer los huecos, la imagen, tal. Pero cuando yo camino hacia el proyector se va uniendo la sombra conmigo, o sea, de un lado yo voy caminando y del otro lado lo que vos ves en la proyección es la sombra que va avanzando y en un punto virtual, en el espacio virtual, en mi sombra que se encuentra conmigo mismo, o sea, eso yo nunca lo había visto y es fantástico porque en realidad es súper simbólico, ¿no? ¿Te ha pasado que en otras obras, en otras construcciones, en otros procesos, que lo azaroso te permitiera como releer otras cosas de tu propia obra, como descubrir algo que no tenías planificado? Sí, claro, sí, siempre pasa eso. Siempre, en cualquier obra te pasa eso. No sé si a vos te pasa, pero yo creo que a todos los artistas les pasa eso, que se van creando y se van encontrando con un mundo que ni se lo imaginaban, ¿no? Retro 1. Podríamos ver, cuando personalmente vi Retro 1, podría entenderlo como una obra separada, única, como que empieza, termina, o sea, como que cierra un discurso. Cuando habías terminado la segunda, o sea, el Retro 0, la segunda de la trilogía, sí. ¿Ya tenías planificado hacer Retro 1 o era algo que después surgió y dijiste, bueno, voy a adherirlo a esos dos retro y... No, sí, lo tenía pensado, sí, como el final de la trilogía, sí. ¿Y considerás que con estas tres hay algo que está cerrado, está pronto, no va a haber un retro 2 o otro retro que me parece que está como cubierto todo el espectro de la problemática que tiene que ver con la infancia, la memoria, el padre? Sí, porque en verdad hasta ahí voy yo con este trabajo. Después yo puedo seguir trabajando sobre el tema, pero la acción performática, digamos, para mí termina ahí. Esa acción performática, ¿no? En Retro 1, me gustaría que explicaras lo que es Retro 1, porque hay gente que de repente no la pudo ver. Y estamos hablando de una instalación, muchos elementos, distintos como indicios de cosas, distintas informaciones, distintos usos del lenguaje, video, registro de
real de diarios, algún texto que explica un poco cómo empezó a surgir este proceso de la obra. O tal vez vamos para atrás. ¿Qué es lo que estás narrando acá? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta obra en realidad surge en un trabajo de taller, es como un taller que desarrollaron en el INAE, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que lo propuso Patricia Malarini y otra chica que ahora no me acuerdo el nombre, y Leonor Chavarría, ahí está. En realidad ellos trabajan con una técnica de una artista, de una dramaturga argentina, que trabaja con historias reales, trabaja con la gente, los actores cuentan historias reales, y entonces cada uno los participantes del taller tenían que traer una historia real para trabajar. Ahí surgió este trabajo. ¿Qué es lo que vemos? Y lo que vemos es lo siguiente, o sea, en verdad yo voy como al hecho concreto. Trabajé sobre la muerte de mi padre falleció en el año 75, en circunstancias que hasta ahora no están aclaradas, en el cual, bueno, encontraron a mi padre muerto en la zona que se llama la Piedra Alta, al borde del río Uruguay. El cuerpo estaba seco, sin signos de haber pasado por el agua. La causa de la muerte es un traumatismo del cráneo. El cuerpo está aparentemente como colocado en posición fetal. El calzoncillo no tiene el calzoncillo está como limpio, y el cuerpo está claramente, bueno, raspado y lastimado. El auto de él lo encontraron a 4 kilómetros en sentido opuesto, una zona donde hay una usina de aguas corrientes. Estaba el auto estacionado con la ropa de él doblada y con los documentos, el dinero, todo. Y hasta hoy no se sabe si las razones fueron políticas, si fueron, etcétera. Lo que sí sabemos, sí, es que hubo intención clara de ocultar la información, de que se perdieron expedientes, de que se cerró el caso de manera muy rápida. Eso sí. Y entonces lo que yo planteo acá es lo siguiente: yo voy al lugar donde encontraron el auto y pongo exactamente el cuerpo, digamos, simbólicamente el cuerpo, me pongo en el cuerpo de mi padre y transito por ese camino, por el borde del río, hasta donde no se puede avanzar más, porque una de las razones por las cuales se descarta el suicidio, que es un tema que a nosotros de niños fue muy complejo, porque una posibilidad de que fuera un suicidio, hoy sabemos que no lo es, porque se volvió a investigar y sabemos que no lo fue, ¿no? Pero bueno, lo que hacía imposible que fuese eso es que él no podía haber hecho esos 4 kilómetros en calzoncillos, ¿no? Entonces, en realidad lo que para mí es importante ahí es también la vulnerabilidad de la víctima en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? O sea, donde el tipo está en calzoncillos, está en una situación de absoluta vulnerabilidad, y lo que yo hago también es meterme en hacer como una reconstrucción imposible de los hechos, pero de meterme en la oscuridad de los hechos también, porque camino en la oscuridad. O sea, es como, en realidad la acción performática es esa, ¿no? Es ponerse en la escena de un crimen que no sabemos qué fue, qué pasó exactamente, pero sí sé que mi padre tiene que haber transitado por en algún momento en esas condiciones o en otras, viendo la posibilidad de que iba a morir o que lo iban a asesinar, ¿no? Entonces yo lo que hago es meterme en eso, pero yo me meto en eso desde el punto de vista simbólico del misterio de eso, ¿no? Y después la otra proyección, el otro video que se ve en la sala es en el lugar hasta donde se pudo llegar esa noche. Lo que sí hicimos es coincidir en el horario más o menos que se calcula la muerte, ¿no?
Lo hicimos en ese horario de noche, fuimos en auto hasta el lugar y ahí yo me coloco en un lugar donde pude, simbolizando, digamos, la muerte, ¿no? Que no es exactamente la muerte, sino es como ponerme en el lugar de algo así. Como que corporizás una acción. Sí. O sea, más que nada, si partimos de la base que tu padre fue asesinado, casi como estás haciendo la reproducción de quienes lo llevaron hasta ahí. Sí, algo más o menos, digamos. O sea, hay sí. una cuestión como ambigua y dual de la reflexión. Y también podemos ver que hay como una cámara subjetiva que te sigue. Claro. Quien estuvo contigo fue Que Gustavo Tavares, claro. Sí. Es otro personaje que te persigue y no se ve. No, claro, puede sugerir el victimario o los victimarios, pero también es el que ilumina, ¿no? O sea, es la única luz que hay, es el que proporciona esa luz. Él no solo proporciona esa luz, sino que también hace luz sobre los hechos, ¿no? ¿Por qué lo concebiste? O sea, podría haber perfectamente sido solo un video con tu trayectoria. ¿Por qué pensás que la instalación, o sea, esa suma de partes puede generar como otro tipo de experiencia que aproxime al público? Porque a mí me parece que lo que es interesante en las videoinstalaciones es que el público se meta adentro de la imagen. ¿Habías trabajado de cuestión? Y sí, claro, el retro cero es lo mismo, ¿no? Son dos proyecciones simultáneas. Y en realidad retro también está el objeto, hay una proyección de video, hay un objeto de documento que es la carta que está también puesta como una vitrina, o sea, bastante similar en realidad en los recursos técnicos, ¿no? O los recursos plásticos, sí. ¿Tenés recuerdos sobre la investigación que hicieron ustedes como para tratar de esclarecer eso de tu madre? ¿Cómo fue? Sí, bueno, nada, eso después una investigación que tuvo su curso, primero se cerró el caso, después lo volvimos a abrir, primero hubo una investigación que fue, digamos, claramente no hubo mucha intención del juez y bueno, es importante el tema de que se cerraba la posibilidad de investigar, viste que hay un plazo perentorio para las víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces eso era importante abrirlo antes que cerrara. Y ahí, bueno, vimos con un buen abogado, un tipo vinculado a derechos humanos, que se puso al hombro el tema, después exhumaron los restos, bueno, por eso sabemos que no fue un suicidio, todo eso, sí. Eso es otro capítulo de esto que no tiene nada de artístico, realmente. Pero sí es real que sí, que se puede investigar a pesar de que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno llegue a la verdad, pero por lo menos, trata de acercarse. ¿Te parece que esta trilogía es una de las obras como más íntimas, más personales? Sí, claro, sí. Acá expusiste hace muchos años, no recuerdo la fecha, capaz que vos me puedes ayudar, un pan con unos huesos, Fue en Paul Cézanne, en el premio Paul Cézanne. ¿Del año? 99 creo, 98, 99 2000, por ahí. ¿Cómo era la obra? No, la obra era, en realidad, era como una sala velatoria del pan. El pan, en realidad, en el concepto de transustanciación, el cuerpo de Jesús dice, ¿no?, que comerán de mi carne, beberán de mi sangre, ¿no? Y yo lo que hice fue un pan de tamaño de un cuerpo yacente, es decir, un cuerpo muerto, sí. Un cuerpo muerto y que tenía algunos huecos donde se podía ver la osamenta, pero era un pan del tamaño de un cuerpo humano, un poco más grande, sobre una mesa rústica de madera, sí. En ese momento, ¿qué planteaste? ¿Cuál era el discurso? ¿Qué estabas planteando? Yo quería trabajar con tres ítems, con el tema del alimento, el cuerpo y la muerte. Es decir, y toda la simbología eucarística que hay
con eso, ¿no? Cristiana. Pero eso era en relación a qué pasa si el alimento muere realmente, o qué pasa con la vivencia de la muerte, como es, simbiotizada en el alimento. Para mí ahí lo que era, lo que uno estaba viendo, un cuerpo, en realidad, aunque estuvieras viendo el alimento, estabas viendo un cuerpo. Y ahí se redimensiona como la idea de que como que la muerte se redimensiona la idea de la muerte en un elemento absolutamente vital, que es constitutivo, o sea, lo que vos comés, que te constituye a vos, está muerto. En una simbología muy cristiana, ¿no? O sea, el pan estaba como una escultura muy, casi como una especie de vanitas, o como una obra renacimiento, medieval, no sé, Rembrandt, la lección de anatomía, ese tipo de sensación hasta lumínica, ¿no? Porque hay una luz muy teatral también, la sala estaba totalmente oscura. El tema de la muerte es un tema que de la muerte no... juntas. La idea de la muerte, la oscuridad, sí. el recuerdo. Sí. Hay como una concepción distinta del punto de vista que hay una cuestión más personal hoy en día, como que estas 3 obras están hechas más del interior, y lo otro hay cierta como distancia, algo más general sobre los mitos cristianos. Sí, pero en realidad el tema es el mismo. ¿Te parece que podemos hablar de evolución o...? Sí, se puede hablar de evolución, pero en el sentido de evolución. Uno como artista no tiene que hacer siempre lo mismo, ¿no? La idea es como, en realidad lo único que se mantiene son tus fantasmas, las cosas que te habitan y que vos querés todo el tiempo, volvés como sobre esos temas, ¿no? En otras obras también trabajaste el tema de lo cristiano, con el tema del futbolito. Sí. Te explicás, porque de repente hay gente que no, en qué consistía la obra y dónde la expusiste. Sí, es una obra que realicé en el año 1998, y es una mesa, que es como una mesa más o menos de dimensiones de una mesa, como una mesa simple para comer, ¿no? Una mesa un poquito más alta, y es es un futbolito, es una mesa rústica construida con madera, y después hay varios personajes, pero que son todos de la Sagrada Familia. Jesús está en el arco de un lado, pero el arco no es un arco, hay un arco de medio punto en realidad puesto en ambos arcos. No está el arco simbolizado como tal, pero sí se entiende que es el arco, ¿no? Y después hay un ángel en el medio, y está la Virgen María con el niño, la Virgen María con el Sagrado Corazón, Jesús con el Sagrado Corazón del otro lado, la Virgen del Luján en el otro arco, y en el medio hay un angelito, ahí va. Y después está San José, y nada más, son de esos los jugadores. En realidad, y el piso, en la cancha, es el cielo plateado del cielo de Windows. Es una obra que en realidad tiene relación con un poco con poner a mí me interesaba mucho el tema del barroco latinoamericano, cómo podían mezclar y podían meter a Jesús en cualquier lado, cómo lo integraban tanto a su propia cotidiano, ¿no? Y entonces yo tomé como eso, pero como desde un lugar como más, simplemente compré piezas en la feria y después hice copia de esas piezas y armé el futbolito. El futbolito se llama el Juego de los Milagros. En realidad la idea era es como una visión apocalíptica de lo que podría ser la dimensión de lo que un lugar donde uno pide, el lugar de la seguridad, de la fe,
puesta en el lugar del juego. Tiene muchas posibilidades, muchas acepciones la obra, pero sí sigue siendo de alguna forma una cosa que tiene que ver con las creencias sobre el más allá, la muerte, la vida, yo qué sé. Igual se despega un poco de repente de otras obras más dramáticas. Sí, ahí hay humor, claro. Seguro. De alguna manera también hay una cuestión de lucha de cosas. El futbolito es una instancia donde hay una competencia y una lucha por obtener algo. Y eso como que lo pones con el tema de la iglesia y esa relación entre lo que es el campo y lo ideal, ¿no? Que también se repite, me parece, un poco con el tema de tu padre y la idea de imagen, como esa idea que está ahí, pero más que nada es una idea la de tu padre porque no lo conociste. Como si fuese más allá, decís, como si fuese una cosa. Sí, está bien eso. Sí. Otra obra que recuerdo haber visto acá en el subte hace un montón de años era una mesa. Mesa con... ¿Cómo se llama eso? Se llamaba Domingo. ¿Y qué te digo? Contanos un poco de los elementos que tenía, había sonido. Todas se pueden ver en la página web mía, por la duda. No, era una mesa, también en un lugar súper oscuro. Me gustan los lugares oscuros. Y había una bombita de luz que lo único que iluminaba la escena era una mesa, como una mesa servida así de comida, y pero todo en cemento, hecho en cemento. Y había unos platos con asado de tira, sí, había hecho un molde de asado de tira, lo había pintado todo tal cual, y la mesa en realidad era como un fósil de eso, ¿no? Porque en verdad la tela era una cosa muy pesada, de cemento, hecha en cemento, estaba pintada con percloruro, se parecía oxidado. Lo único que realmente tenía como mucha vitalidad era el asado. Y después había y abajo de la mesa puse un clásico, el sonido del relato de un clásico infinito que no terminaba nunca, ¿no? Pero muy bajito, así como... Era un carácter bastante dramático, o sea... Terrible. Ahora lo podemos recordar como algo divertido, recuerdo como cierta sensación de pesadez y de... Sí. Algo muy lúgubre, que es algo que también se repite como en toda tu obra. Sí, para mí lo interesante son... ¿cómo te puedo explicar? A mí me gusta más cómo queda una fiesta después que se termina que cómo es la fiesta en el momento de la fiesta. Es decir, de la fiesta nosotros comemos, nos reímos, la pasamos bárbaro, pero después a mí lo que me llama la atención siempre de las cosas es lo que queda de eso, como el lugar donde ya no está todo eso que pasó. Y como la resaca. Como sí, pero ahí hay algo que yo no me puedo explicar. Como que vos evocás la fiesta, pero lo que ves no tiene nada que ver con la fiesta. Es como la muerte. A mí me apasiona eso. A mí me gusta eso. ¿Hay alguna pregunta ahí en esa escena que yo, además de que me fascina, no puedo terminar para mí, es decir, lo apasionante uno la vida la vive en el momento, o sea, ahora, ¿no? Pero cuando mirás para atrás y ves ¿no? como los restos de esa vivencia, tenés como la dimensión de la nada, de decir que no somos nada, que somos solo un momento concreto, ahora, ¿no? No sé. En todas estas obras que vemos, o sea, más la parte de escultura, vos trabajás siempre hay una relación muy fuerte con lo matérico. Hay como una paleta que siempre podemos ver en Federico Arnaud, hay como una huella, como una firma. ¿Dónde nació eso? ¿En qué taller trabajaste? No, eso nace cuando uno se pone a trabajar, hay una huella que la dejás, te gusta la materia o no te gusta. Te gusta solamente, o sea, la materia, o sea, sentís algo cuando trabajás con eso o no lo sentís. Y entonces si lo sentís dejas la huella de eso. Pero hay obras que has manejado otros recursos. Recuerdo obras como muy blancas y pulidas como en un Salón Nacional. Sí, pero siempre está la materia ahí igual, me parece a mí. ¿No se estará aburriendo todo el mundo con esto?
pero pregunto, porque a mí me parece que en algún momento vamos a tener que... Por favor, pero no vamos a hacerlo pasar por esto tampoco, ¿no? Por favor, si alguien está aburrido, dígalo, porque la paramos ahora. No, a mí me gustaría, hay cierta diferencia con otras obras. La de la cama, aquella famosa cama con los globos y los barquitos, y una obra que pusiste acá también en un municipal. Los barquitos de papel, sí. Hay como cierta diferencia en el grado de... Sí, hay una, claro, sí, no, hay una dimensión más poética, quizás, ¿no? Como más. Explícame lo de los barquitos. Los barquitos era así. Era el año, corría el año 2002, ¿no? O sea, un año, la verdad que no era muy optimista. Entonces, yo quería trabajar con los sueños de la gente. Quería trabajar porque como que realmente la idea era como proyectar algo positivo para adelante. Como deseos, ¿no? Y aparecía todo, ahí aparecía realmente la disgregación de habían chiquilines que los padres vivían, entonces el deseo era que el padre volviera, estaba en Estados Unidos trabajando, yo qué sé, había como millones de sueños ahí que eran increíbles. Y la idea era como darle materialidad a esos sueños. Entonces los sueños se transformaron, agarré todos los papeles y hice barquito de papel con los sueños. Y después había un cielo de globos blancos que eran, yo los globos lo usé por primera vez, había un globo por cada año de vida, o sea, era mi edad en globos, eran todos los globos y se proyectaba la imagen de Montevideo, una imagen que es del año en que yo nací, se sacó esa foto, en una foto en blanco y negro se proyectaba sobre esos globos y cada globo tenía una piola que tenía una aguja para que podías pinchar el globo. Y los otros globos estaban colgados como si fuese un cielo de globos. Los globos simbolizaban, para mí, el tiempo. Pero eran como nubes, una imagen muy etérea, muy... y después había un audio que se podía escuchar la lectura de los sueños de los niños. Yo me grabé leyendo los sueños de los niños. Después me fui a Francia haciendo barquitos de papel, me llevé los sueños a Francia. Podemos ver que en todas estas obras, o por lo menos en algunas, hay una construcción del tiempo definida. O sea, en la cuestión de los sueños hay como una proyección hacia adelante, es como un anhelo de lo que puede llegar a venir, hay una mirada hacia el futuro. En Retro y en otra de las obras vemos como una mirada hacia atrás y lo que fue, no fue, lo que existió. Puede ser que haya momentos de la vida cotidiana del artista que lo proyecten a generar un tipo de obra y no otro. ¿A vos te ha pasado que de repente a determinados momentos de tu vida te hagan direccionar tu obra por determinados lugares? ¿O es algo como que no se conectan tus estados de ánimo, el momento afectivo que vivís? No sé exactamente eso. Yo pienso que uno, obviamente el estado de ánimo que vos tenés se va a traducir en lo que estás haciendo, pero en realidad vos podés hacer una obra que parece muy triste y en verdad estás en un momento muy importante de tu carrera, estás bastante feliz, yo qué sé, no sé. En verdad me parece que lo que sucede es que uno va como que tiene temas que le interesan. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la arquitectura ahora. Trabajo mucho con imágenes estoy trabajando, materializando como edificios, y ahí también para mí es el mismo tema. Son como lo que me interesa de los edificios es qué es lo que pasa con esa cosa que se está empezando a derruir, qué pasa con el tiempo. Pero me parece que eso no tiene que ver con un estado de ánimo. Sinceramente, todas las obras mías parecen muy tristes. Con respecto al tema de la arquitectura, hemos visto que has trabajado en el Salón Nacional
el edificio emblemático de la Plaza Independencia. ¿Por qué elegiste el edificio? Ese edificio es un símbolo para mí, pero así, un símbolo de nuestra sociedad. Porque en realidad es como es un edificio que debe haber sido realmente esplendoroso en su momento y no tomó en cuenta o como que lo que le pasó por arriba es el tiempo, literalmente le pasó por arriba. O sea, es decir, yo lo que planteaba digamos, en el texto sobre esa obra es que en realidad es como la posmodernidad en Uruguay, es como la modernidad que no pudo ser. O sea, es como que la posmodernidad se nota en cómo se vuelve obsoleto el sueño de la modernidad. Y ahí es patente, porque todo el edificio, lo importante de un edificio de ese tipo era el tema del vidrio, la caja de vidrio, ahora son todos vidrios diferentes, el óxido empieza a chorrear sobre lo cual lo hace desde el punto de vista plástico riquísimo, pero desde el punto de vista arquitectónico es como es decir, estamos viviendo en el Titanic, ¿no? Montevideo tiene algo de eso, como una especie de ruina contemporánea, como si se estuviesen arruinando los edificios que son bastante jóvenes en realidad. ¿Por qué elegiste ese edificio y no otro de cualquiera ciudad? Porque es un edificio claramente Le Corbusier, es un edificio, es enorme, es un edificio que está para mí mal ubicado, y además está en el centro mismo político de la ciudad. Para ir un poco hacia atrás, o sea, ¿cómo es tu origen o tu formación artística? ¿Dónde empezaste? Yo empecé a trabajar con Daniel Amaral en Salto, hice trabajo en dibujo, después hice pintura con Clever Lara, hice un año de Bellas Artes, trabajé y en el taller de Clever Lara hice el taller de escultura con José. Interesante lo que hacía en el taller de Clever Lara. Hoy me arrepiento un poco ahora. ¿Cómo ves la educación artística en Uruguay? Autodidacta. Totalmente autodidacta la educación artística en Uruguay. Si te puedo resumirla. ¿Vos estuviste en una dirección? No, autodidacta me refiero en el sentido de que no hay escuelas. Lo que sí hay es como si existía, hasta ahora todavía por ahí de repente existe, artistas que dan clase, por suerte, ¿no? Yo soy uno. Y bueno, algo va a salir de ahí, yo qué sé. ¿Cómo fue tu pasaje por el MEC? El pasaje... Las preguntas que me está haciendo. ¿Qué me importa? Ya está. Pasaje por el MEC. No sabe, no contesta. Sí, nada. El pasaje por el MEC te lo resumo así. Me dieron los clavos, me dieron la cruz y yo me clavé solito. Estuvo buenísimo. Como experiencia, alucinante. Buenísimo. Pero nunca más. Nosotros vivimos en un tiempo donde fuimos separando el dolor, como todo lo feo, lo fuimos como apartando, ¿no? Y si no lo vemos en el informativo, ¿no? Como en el otro, lo vemos siempre en el otro. Ese otro simbólico que en realidad no es más que uno mismo, ¿no? Pero en realidad es decir, hay como un otro, es decir, cuando el que sufre es el otro, ¿no? Y cuando vos sufriste sentís es totalmente solo. Parece como que fuera, el producto de esa especie de individualismo, ¿no? En el que vivimos, donde todo lo que, en realidad no se puede pensar como el colectivo desde el punto de vista simbólico. Está bien eso que planteas, porque es verdad.
Entonces, de alguna manera, tratar de compartir el dolor de uno, pero de una forma como más, como simbólica, ¿no? Está bueno. Para mí, el arte tiene como eso, ¿no? El tipo de, ¿por qué no se puede dar un valor específico a una obra de arte? Porque en realidad el tipo que compra un pedazo de subjetividad. O sea, no hay con qué darle, ¿no? Ahí hay algo que no lo vas a tener ni en una pastilla, ni en una publicidad, ni en un pantalón, ni una remera, no vas a encontrar en otra cosa. Y eso que está ahí, en realidad, tiene que ver como con esa porción de a ver, ahí Rulfo está bueno, porque me parece que ahí hay una porción de verdad, aunque no sea la verdad única, esa verdad del positivismo, ¿no? Pero hay algo de verdad ahí, eso es lo que, por eso es tan importante, ¿no? O tan, yo qué sé, por supuesto que en verdad a nadie le importa. pero en el fondo todos sabemos que la cultura tiene un poco eso, ¿no? Que ahí hay algo que nos conecta con esa verdad que no es única, pero que sí es, no sé. ¿No te parece que esta área del artista, esa conexión, o sea, a partir de su propia subjetividad, esa conexión con las subjetividades de los demás? Claro, sí, hay muchos artistas que trabajan, que conectan, ¿no? Bueno, Christian Boltanski es uno de los artistas para mí más interesantes, que empiezan a trabajar en un constructo, ¿no? Con la historia, de la subjetividad de la historia, personal y colectiva a veces, y lo llevan al plano o sea, como si fuera un arqueólogo de la memoria, y con eso trabajan desde el punto de vista artístico. El tipo tiene obras que son, no sé si conocen a Christian Boltanski, estuvo en la Bienal de Venecia, tiene una obra que es como un enorme, como si fuese una edición de un diario, donde van pasando imágenes, por un lado de niños recién nacidos y por otro lado de personas que se murieron, o no, personas ancianas que fallecieron, ¿no? Entonces eso está circulando así y con un ruido enorme, y en un punto se detienen dos imágenes, una de un recién nacido y de alguien que no, y después él lo que hace es que hace como un collage. A su vez esa máquina loca proyecta en unos videos, pero también de forma aleatoria, los ojos de un niño, la nariz de un anciano, el tipo como que indaga en la existencia, en el sentido así como, ¿no? La fascinación de él es y claro, hay como esa cosa existencial, ¿no? Es decir, el trabajar con la subjetividad de la historia, de las historias. Él trabaja mucho, por ejemplo, con fotos aleatorias de gente, consigue fotos anónimas y arma enormes recorridos y ahí es como que uno adquiere la más efectivo lo que yo como que llego más lo que yo quiero decir en una cosa más íntima con el espectador que en una cosa como más universal. Sí, más universal, sí, porque me parece que hay algo de la intimidad y de la cosa pequeña que es totalmente universal también. Yo siempre me acuerdo de una parábola que Clever Lara la hacía en una charla donde hablaba sobre la educación artística, y él vinculaba con el cuadro de Pieter Bruegel, sí, creo que es de Pieter Bruegel, que se llama Así va la humanidad o algo así, terrible también, debe haber sido hecho en un momento, creo que fue en una época terrible de guerra. Y son como unos ciegos que van con unos bastones y van guiados por un ciego.
esa es como la mejor metáfora de la educación artística. O sea, en verdad lo que uno hace, no sabes de dónde partís, pero no sabes a dónde vas. Pero lo que yo, por lo menos, lo que a mí me parece importante es, primero, me parece muy importante tener la mayor información posible, que eso es de lo que carecemos absolutamente en Uruguay. O sea, estamos con una educación artística que se quedó en los años 60 y con cierta particularidad, además, con cierta idea del arte, ¿no? Que me parece que es bastante, o sea, se fue cerrando muchísimo. Y por otro lado, bueno, nada, o sea, por otro lado carecemos realmente de información. O sea, tenemos poca información, pocos equipos docentes, poco trabajo académico generado a partir de lo que se hace y de lo que está. Eso pasa en general, pero a nivel de las artes visuales pasa, es mucho más fuerte, ¿no? Pero si yo tuviera que decir, a mí me parece que lo interesante es poder indagar. A mí lo que me interesa como docente es meterme en el mundo de encontrar, ¿viste?, una rendija ahí del mundo, porque hay un mundo singular en cada uno, ¿no? Entonces, bueno, tratar de encontrar por ahí y ofrecerle mundos posibles que han desarrollado otros artistas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, trabajar. Pero, ojo, también tiene su particularidad el hecho de no tener. Hay escuelas en Europa que son muy exigentes, que están como ya, viste, más allá de. Yo me acuerdo de hablar con un chico que estaba totalmente desanimado en una escuela de arte en Francia, y el chiquilín se suicidó. O sea, como que no tenía, viste, obviamente tenía otros problemas, ¿no? Pero me refiero a que no había como un ambiente en el cual ya estaba todo. Y había mucha exigencia también, ¿viste? Un mundo muy exigente, porque además las escuelas, ya los que salen, ya le empiezan a comprar, y entonces se genera todo un mundo muy. Ahora cambió un poco, pero es un mundo que nosotros no tenemos eso. Por un lado está bueno, porque realmente como que el impulso para trabajar es totalmente propio, ¿no? No sé si, yo no creo que sea tampoco muy bueno, pero sí por lo menos tiene esa característica, que seguro que el tipo que sale artista porque realmente no tiene otra. Para mí fue una enorme posibilidad de compartir cosas, como de compartir con el otro genérico, cosas que son que pueden ser muy íntimas, por lo menos cuando uno las piensa así, de esa manera. Y me parece que estuvo bueno romper como con el prejuicio de decir, bueno, cuando vos estás hablando de cosas que son personales y no sé qué, estás como si fuese algo muy ego, muy narciso. En verdad me parece que no, que está bueno, que en realidad es una forma válida de hacer arte, ¿no? El arte, yo creo que la obra no deja de tener metáfora en la medida que vos la trabajes con la suficiente amplitud y con la suficiente seriedad como para que eso tenga esa apertura, ¿no? A mí me queda como la vivencia de poder de haber dos cosas. Me queda la vivencia de haber compartido ese dolor, por ponerle un nombre, o me queda la vivencia de haber compartido esa vivencia privada, y haberla compartido me generó que a mí hay gente que me han mandado mensajes y no los conozco,
O sea, es decir, a mí nunca me ha pasado con obras que la gente me mandara mensajes sin conocerme, como que se había emocionado, que le había tocado en algún lugar, o no, como que, viste, adquiere como otro sentido. Después, eso por un lado. Lo otro es que me abrió un campo interesantísimo, que es la posibilidad de trabajar como cuando vos incidís sobre un elemento altamente simbólico, como por ejemplo el caso de la carta, ¿no? Es un recurso interesante para trabajar. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en el CONCAR, en la cárcel de CONCAR de alta seguridad, ¿no? Una cárcel de las peores cárceles, ¿no? Con gente que no conozco, que está donde trabajo sobre su propia subjetividad, y ellos después, al final de ese taller donde intento llegar a un cierto nivel de subjetividad, ¿no? A través del dibujo, que ellos plantean como una especie de testimonio, ellos después lo pasan al colchón, ellos dan el colchón donde duermen, ¿no? Que es lo único propio que tienen en la cárcel, y sobre eso llevan el dibujo que hicieron, pero grabándolo, o sea, quemando el colchón, pero desde otro lado. Pero, o sea, eso yo nunca lo hubiera... Es un proyecto, nunca hubiese existido si no hubiese hecho lo de retro, el primer retro, ¿no? Eso es muy importante también. Eso estaba en el espacio de arte. En el espacio de arte contemporáneo, sí. Y yo ahora sigo trabajando con eso, ¿no? Es decir, la posibilidad de trabajar con la subjetividad de otros y empezar ¿viste? Y ahí puedes hacer una construcción también. Primero haces una acción donde el arte empieza a tener un efecto liberador, que siempre lo tiene, ¿no? Pero vos lo tenés en la experiencia tuya, pero no lo... Bueno, o la tenés en el proceso de trabajo con alumnos, pero no ¿entendés lo que te quiero decir? En la construcción de la obra vos podés, a su vez, trabajar desde ese lugar, con el arte como un lugar de liberación. A mí la posibilidad de la performance me dio esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, uno puede, a través de la obra, de poner en acción, la subjetividad, podés también trabajar con otros en ese aspecto, ¿no? Y había algo más, pero no me acuerdo ahora. El tema de la enseñanza, habiendo este predominio tan importante en los últimos años, decenios, del concepto sobre el objeto, digo, en torno de la mayor parte del arte contemporáneo, tiene una importancia enorme la idea, el concepto, la concepción, el programa, el proceso. ¿Crees que sigue siendo importante para una carrera artística, desde el punto de vista de la Escuela de Bellas Artes, el dominio de los oficios, de las técnicas, del aprendizaje académico, de los lenguajes, materiales, todo eso? O a veces puede incluso ser perjudicial para lo que hoy es conceptualismo, presentado. Yo pienso que es fundamental que la obra de arte, ojo, a mí me parece que la obra de arte siempre de alguna forma es material, aunque sea conceptual, aunque sea un concepto. De alguna manera tú estás activando cosas, estás transformando algo, o sea que de alguna manera estás, aunque sea intangible, estás trabajando con la materia, o sea que de alguna manera necesitas un oficio para eso. Eso, me parece importante el oficio, en el sentido ese del oficio, pero en un sentido mucho más abierto, ¿no? Claro, ¿no? En el sentido de que
el oficio es únicamente el savoir-faire, en el sentido ese del saber trabajar con un determinado material, no es lo único. Obviamente eso lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede pintar bien, cualquiera puede, o sea, eso es real, pero lo importante es lo que vos tenés para decir, no la manera en que lo hagas, no la manera, no la sapiencia con lo que lo hagas, la manera sí es muy importante, me parece a mí, la manera sí es muy importante. Yo pienso que el artista, de verdad, lo pienso realmente, o sea, me parece que el artista es una persona que tiene mucho oficio en lo que hace. Haga lo que haga, o sea, desarrolla un gran oficio en lo que hace. Lo que hay que, me parece a mí, lo importante es como romper con ciertas estructuras que tenemos, de decir, bueno, pero pará, esto, si no tiene trabajo, no está bien hecho, ¿se entiende lo que quiero decir? A eso me refiero con el tema, pero el oficio para mí pasa por otro lado. El tema es que tiene que haber nosotros tenemos que poder primero tener más información, tener quizás más estrategias, más recursos para poder plantear nuestras ideas. O sea, realmente me parece que nosotros tenemos pocas herramientas, y ahí estoy hablando específicamente de herramientas, para poder, no solamente hacer lo que hacemos, sino además poder, de alguna forma, también difundir lo que hacemos, ¿no? O sea, hoy tú también tenés como que instancias donde vos tenés que, tenés que tener un volumen de trabajo, y ese volumen de trabajo, para realizarlo, tenés que tener como cierta infraestructura para hacerlo, tenés que tener también, si se quiere decir, sponsors de todo tipo, ¿no? O sea, gente que te apoye económicamente, galerías que puedan vender tu trabajo, que tengas más facilidad de acceso a las personas que de alguna manera dirigen centros culturales, espacios, etcétera. Arriba, gracias a Rulfo, por ejemplo, tuvimos una entrevista con una curadora adjunta de una bienal. Si yo no hubiera sido por este hombre de acá, nunca me hubiera enterado. A eso me refiero. Si nosotros tuviésemos escuelas de arte que estuvieran realmente, tuviesen valoradas internacionalmente, obviamente esos curadores, etcétera, llegarían ahí también. No llegan porque el resultado, no hay tantos artistas que, o sea, no tienen, no están teniendo a nivel internacional, no son reconocidas. Entonces el curador viene y queda medio ahí, que no sabe a dónde tiene que ir, y se conecta más o menos con los grupos organizados. Es decir, si hubiesen escuelas, todo eso estaría más organizado, ¿no? Si hubiese, me parece, no sé. Pero bueno, eso es un tema. A mí, de cualquier manera, pienso que eso es otra cosa, ¿no? O sea, igualmente el artista va a surgir casi se quiere por necesidad. El tema es qué es lo que pasa con todo el proceso de trabajo, ¿no? Es decir, vamos perdiendo progresivamente, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, vamos perdiendo ingenuidad, en el sentido de que, vamos teniendo cada vez más bagaje y podemos afinar más la puntería en lo que hacemos. Y eso es importantísimo, y realmente me parece que las escuelas en Uruguay no cumplen con esos requisitos, ¿no? Por ejemplo, yo mi trabajo como docente, en verdad, es ver a veces cuál es la técnica más adecuada para el desarrollo del mundo de esa persona que tengo enfrente. Pero,
es un proceso de trabajo, pero es un trabajo más de taller. Lo que nosotros no tenemos son escuelas para artistas, no tenemos una escuela donde vos tengas la posibilidad de tener un diálogo como el que estamos teniendo nosotros ahora, pero en la producción, con otros artistas, tipo que están investigando, que ya tienen su mundo, que la van desarrollando, donde están pensando en teoría, donde al lado hay otro tipo que es un filósofo que está pensando sobre lo que se está produciendo. Estamos pero años luz de eso. Y eso en muchos países lo tienen. Eso es lo que no tenemos nosotros, o sea, y no lo tenemos, ¿no? Realmente. En eso somos totalmente huérfanos y autodidactas, vuelvo a repetir. O sea, yo creo que sí, que yo con mi mejor voluntad y con mi mejor, con mi experiencia de ciego, guío a otro ciego. Y a otro nivel sigue siendo así, pero te quiero decir que estamos en un nivel mucho más menos desarrollado, en el sentido de que yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela donde, bueno, al mismo tiempo tenía un profesor de filosofía, donde tenía de teoría del arte, de esto, de lo otro, y que todos eran eminencias en lo que hacían. ¿Se entiende lo que quiero decir?